Yuri Herrera, muchas gracias, amigo, por aceptar esta conversación para la Sinfonía de los Autores, ¿no? Que tiene como único objetivo que toda la gente que te conoce, que te lee, todos tus fans, que has hecho una obra impresionante, tú sabes que te la admiro y que para mí es una de las obras más singulares de la lengua española, pues te conozcan más, ¿no? Como te decía, fuera de cámara, normalmente se hacen entrevistas que están muy enfocadas en la promoción del libro, ¿no? Del libro que va saliendo, etcétera. Y a veces poco nos dan tiempo, aunque se van soltando por ahí cosas de hablar, pues, de nuestros años formativos, de nuestra infancia, de quiénes fueron nuestros padres, de cómo se va gestando, ¿no? Aquello que fuimos y lo que ahora somos, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría, la verdad es de que, y a la audiencia, que a todos los que te van a ver, que empezáramos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Yo he leído todas tus obras, he leído, pues creo yo que gran parte de tus entrevistas, y siempre me han quedado dudas y luego cuando nos reunimos, de pronto no tenemos tiempo de hablar de eso y etcétera, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras, Yuri, que nos contaras, este, pues sí, quiénes son tus papás, qué hacían, dónde naciste, qué hacías tú de niño, si tienes hermanos, si te despertó muy pronto el interés por la lectura. Cuéntame, háblanos un poco de tu infancia, ¿no? Y de todo ese mundo que seguramente fue en muchas ocasiones fascinante, pero también siendo mexicanos, pues debe haber cosas también duras, pues, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias, querido Rogelio, por la invitación, por los cebollazos y por tu cariño y tu generosidad de siempre, que ha permanecido a lo largo de los años desde que nos hemos conocido. Bueno, no sé, tú sabes que yo he escrito pocas veces sobre mi infancia y, y tengo cosas escritas cuando yo era chavito, pero creo que esa es una de esas cuentas pendientes que en algún momento tengo que hacerlo. Es como algo que uno simplemente da por hecho, ¿no? Y hay cosas que se sigue repitiendo a sí mismo, pero como que nunca he hecho una especie de síntesis o una especie de antología personal de memorias de mi Ajá. infancia. Pero tengo algunas cosas claras que te puedo decir. Soy de una familia de clase media, media. Mi papá venía de una familia más o menos acomodada de Actopan, Hidalgo, que es donde yo nací, mientras que mi mamá también era de Hidalgo, pero venía de una familia de muy bajos recursos. Entonces ellos se encontraron en la clase media y ahí fue donde nos quedamos. Fue una infancia muy interesante en términos de que ambos siempre estaban trayendo distintos tipos de personas a la casa, ¿no? Mi mamá es médico, todavía vive y sigue activa, pero estudió medicina social después. Ajá. Entonces, ella trabajó, por ejemplo, con el sindicato minero y entre las muchas otras cosas que hacía, ¿no? Porque ella fue investigadora en la universidad, fue la primera miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además de eso, ella siempre atendía gente en la casa, ¿no? Campesinos, gente que venía de los pueblos, casi no les cobraba. Entonces era una presencia permanente de tener otro tipo de personas. Mi papá, él estudió derecho, pero él siempre dijo que no quería dedicarse a la delincuencia, entonces abandonó el derecho, se hizo historiador y fue un promotor cultural muy importante en el Estado, ¿no? Él fundó el Archivo Histórico del Estado, la Biblioteca de la Ajá. Universidad, el Foro Cultural Efrén Rebolledo, fue el primer director del Archivo Casasola, y además era una persona como muy libre en que no estaba restringido como por modas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso siempre nos trae cosas que en su momento tal vez no eran respetables, y que nos las compartía. Por eso en mi casa leímos ciencia ficción y leímos novela negra desde chavitos, ¿no? Cuando eran géneros que se consideraban formulaicos y que no eran muy interesantes. Además, mi papá siempre estaba comprando cosas, lo que se encontrara en la calle, ¿no? Planchas viejas, muebles, pinturas, lo que fuera,
ujú, Y mi casa estaba, como sigue estando esa casa en Pachuca, llena de todo tipo de cosas, de libros, de cachivaches de todo tipo. Y además de eso, bueno, fue una casa en la cual a lo largo de los años mi familia fue ampliándose. No solo era mi mamá, mi papá, mis hermanos Antonatiu y Arturo, sino que a lo largo de los años hubo gente que necesitaba donde quedarse por un tiempo, y por un tiempo a veces eran años, ¿no? Y ujú, se quedaba en nuestra casa. Siempre estaba abierta en ese sentido. Todo mi tío Galo, mi tío Juan, mi tío Polo, que vivió muchos años y fue una influencia muy importante, un hermano de mi papá y mi tío Polo fueron los únicos dos de esa familia a los que les interesaban de verdad los libros. ujú, Y y mi tío Polo era autodidacta, estuvo muy enfermo toda su vida, murió joven, como a los 58 años, después de una enfermedad larga que lo hizo sufrir mucho, pero él era autodidacta, él se enseñó inglés, se enseñó fotografía y fue una influencia muy importante para mí y para mis hermanos, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, me dio un, un, este, mm, uno de estos libros enormes, no me acuerdo si eran de Time Life o algo así, sobre el cosmos, ¿no? Sobre el universo, y que era una cosa que yo tenía presente siempre por mi nombre. Entonces, además de eso, pues en distintos momentos llegaba gente por otras circunstancias, como por ejemplo mi familia estuvo muy cercana a los movimientos de liberación en Nicaragua primero y luego en El Salvador. Entonces, había gente que llegaba de allá, a veces solo a visitar, a hacer activismo y a veces se quedaban algunos días, ¿no? Entonces esto sí, era sí. como una cosa normal. Movimiento sandinista, las Y dictaduras en El Salvador. el sandinismo original, el que era verdaderamente Ah, revolucionario, el que era claro, verdaderamente liberador, no sí, esto en lo que se ha convertido ahora, ¿no? claro, Y el movimiento del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en claro, El Salvador. claro. Este, entonces, bueno, pues fueron muchas cosas, pero lo que diría es eso. Bueno, faltaba mencionar una presencia central en mi casa en Pachuca, que es mi abuela Nina, la mamá de mi mamá. Es Ujú, su casa, básicamente, donde vivimos. Mi abuela empezó a trabajar a los 13 años porque se quedó sin su papá y su mamá no trabajaba. Básicamente crió a sus hermanos, a sus hermanas, y después se hizo partera. En esta casa donde yo crecí, ahí ella calculaba que habrán nacido unos 1000 niños, ¿no? Después se hizo enfermera y ya a finales de sus años 50 wow, qué se interesante. metió a la universidad y empezó a estudiar trabajo social. Entonces, una presencia muy, muy importante para mí. Entonces, en resumen, eh, una casa con gente de muy distintas generaciones, con perros, con pollos, además teníamos gallinas ahí arriba, con mineros, con guerrilleros, con gente de las artes. Entonces, en ese sentido, era como que siempre sobrepoblada, pero muy interesante. Bueno, bueno, Yuri, la verdad que me has dejado muy impresionado con esto que me estás diciendo, ¿no? Y esta imagen tan potente de que han nacido 1000 niños ahí donde tú, en la casa donde tú naciste, dices, ¿no? No, yo no nací ahí, No. porque mi abuela no quiso, no quiso atender los partos de mi mamá, ¿no? Porque Ajá. una cosa era que ella llevaba décadas haciendo esto, pero le ponía demasiado nerviosa. ¿Tú vivías ahí? Este, ¿Tú viviste ahí eh, en esa casa? Aunque no sí, naciste sí, ahí. sí, yo viví en esa casa desde que tenía un año hasta los 18, en que me fui a Wow. la Ciudad de México, en que me fui a Bueno, la Ciudad de igualmente igualmente es un fresco ahí súper interesante, ¿no? Yo, la verdad que no me lo imaginé. Tus hermanos, tú empezaste a leer entonces, desde muy niño, ¿qué te interesaba, Yuri? O Sí, sea, sí, sí, ante sí, todo eso, me queda claro por qué después vas a estudiar ciencia política y estar muy cercano al tema sí. social, al tema político. Digamos, tu mirada se iba ahí, Ujú. pero tú qué, ¿cómo empiezas ahí a ¿qué es lo que más, digamos, te impacta y empiezas a leer o hay vivencias que tienes como, Desde muy chico leíamos y no era como por imposición, no era por obligación, sino era un poco como se hacen las cosas, como por imitación, digamos, ¿no? ah, Em,
siempre he dicho que en mi casa los libros eran un objeto de deseo, no una imposición. Ujú, Entonces, digo, mi abuela leía, mi tío Polo leía, cosas muy diferentes, ¿no? Em, y mi papá nos recomendaba cosas que a veces podían no gustarme, pero no había como la obligación de hacerlo si a uno no le gustaba. Entonces, sí, muy de niño había cosas como de lecturas infantiles, recuerdo como todo mundo haber leído El Principito, por ejemplo, ¿no? Pero junto a eso otras cosas, ciencia ficción, te digo, ciencia ficción fue una cosa que fue importante. Recuerdo, ya ni me acuerdo en qué año salió, eso probablemente era ya ya no tan chavitito, sino como los primeros años de la adolescencia, una antología de ciencia ficción que sacó el CONACYT, una revista que tenían que se llamaba Ciencia y Desarrollo, ujú, y donde hicieron una antología de distintos cuentos, sobre todo de ciencia ficción estadounidense, ¿no? ujú, Que me impresionaron muchísimo. Pero también en esa época leí algo de ciencia ficción soviética, en este momento no te podría decir ujú, los títulos o los nombres, pero que era interesante tener esos dos referentes. Otra cosa que muy chavito leí para mí, que fue muy, muy importante, fue todos los cuentos o novelas de Sherlock Holmes, ¿no? ujú, Este, y más tarde la novela negra, ¿no? Entonces estos dos tipos de novela criminal fueron para mí una influencia muy temprana, eh, y como son no solo dos maneras de narrar el crimen, sino dos visiones ujú. diferentes de la realidad, ¿no? Eh, y bueno, pues tuve la fortuna, como mis hermanos, de estar expuestos a esta diversidad de perspectivas. Atmósfera, ¿no? Oye, Yuri, me parece interesante porque fíjate que ahora que publicaste 10 planetas, que también tocas el tema de, ¿no? La Ujú. science fiction y todo esto, fíjate que yo pensaba que te venía por la influencia, pues, de Estados Unidos, que es tan fuerte la ciencia ficción, o en estas culturas anglosajonas, ¿no? Nueva Zelanda también se lee muchísimo todo, pero no sabía que te venía realmente desde la infancia, pues, que te habías tenido ese contacto en géneros o subgéneros, como se les, de pronto se les etiqueta, que en México, pues tú sabes que hay una tradición, pero no es tan fuerte como uno quisiera que lo fuera, pues, ¿no? Bueno, es una tradición larga, aunque no es una tradición muy, digamos, reconocida dentro del canon oficial, ¿no? Claro. Es decir, y a mí me parece que una de las cosas interesantes que ha sucedido en los últimos años en la cultura mexicana es como una revisión de la vigencia de esos cánones, ¿no? Entonces, porque yo hace años di un curso sobre ciencia ficción mexicana y uno puede encontrar distintos tipos de rastros, ¿no? Uno Ujú. puede decir que el primero sueño de Sor Juana es una especie de texto de lo que ahora nosotros consideraríamos eso, porque es un viaje por el universo, ¿no? Es Claro, evidentemente una alegoría, pero uno puede claro. leerlo así. Este, Luego hay un texto de un cura yucateco en 1775, si no me equivoco, que se llama Sisigias o Cuadraturas Lunares, Ujú. eh, y que es básicamente un cura que viaja a la luna, ¿no? Lo que ahora llamaríamos una especie de motocicleta espacial. Ujú. Este, mm, Órale. sí, Bueno, sí. creo que también Y Amado a lo Nervo. largo del 19 hay varios escritores que hacen Sí, cosas así, pero es cierto que no es una presencia tan poderosa como en la literatura anglosajona. sí. Eso tienes toda la razón. Em, pero bueno, no, esto es de que a mí me llega por ser de mis primeras lecturas y ahora cuando escribí Diez Planetas, para mí era volver a uno de mis primeros amores o mis dos primeros amores, digamos. Por un lado la ciencia ficción y por otro lado el cuento, ¿no? Ah, Que nunca he dejado de escribir, pero que este libro es el único que he hecho como un proyecto ajá, orgánico, ¿no? ajá. Con unidad y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Yuri, me parece, fíjate que yo hice, no sé si está por aquí, precisamente para la literatura en los siglos XIX y XX.
este Ujú. libro que a lo mejor conoces, a mí me tocó hacer el apartado que tiene que ver con la historia de la narrativa policial, ciencia ficción, género fantástico y minificción mexicanos. Y ahí fue donde me di cuenta, cuando ya me puse a estudiar eso, de que había, que era poderoso lo que había, pero que estaba siempre como replegado, pues, en nuestro canon, en nuestra tradición, pues, Ujú. ¿no? Pero muy poderoso y muy interesante, ¿no? Entonces, por eso No, me asombra ahora que me lo digas, porque yo no tuve ese contacto. En mi casa, fue diferente. En el caso tuyo, cuando me lo cuentas, hasta se me paran los pelos, porque francamente, este, tener ese entorno, digamos, con libros y lo puedo ver con gente y tu mamá, también atendiendo o sea, entregada en el tema social y apoyando gente y ustedes también recibiendo gente y todo, pues es un caldo de cultivo maravilloso para un creador como el que te ibas a convertir, pues, ¿no? Tú eras ahí, Yuri, ¿qué? O sea, ¿eras un chavillo tranquilón o eras muy activo o eras más bien, yo soy el más chico de mis hermanos. ajá, Soy el más chico de mis hermanos. Em, yo tenía no solo el pie plano, sino como convexo, ¿no? Entonces usé zapatos especiales los primeros años de mi vida y además yo tenía un problema de equilibrio, una vértigo? anomalía, digamos, cerebral, ¿no? Que hacía que hasta la fecha tenga ciertos problemas de coordinación. ¿No? Por eso no me gustan los coches, por muchas razones no me gustan los coches, pero Ah, entre otras porque siempre tengo que estar a las vivas, no soy una persona muy ¿manejas? coordinada. No. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ajá. Sí, aquí ya es imposible no tener coche cuando estás en Mm, Estados Unidos. Y esto me hizo en ese sentido relativamente como marginal, ¿no? Es una de distintas cosas, ¿no? Es decir, hay distintas razones por las cuales, sobre todo de chavo y adolescente, pues era, eh, estaba como en un lugar aparte, ¿no? Siempre tuve buenos amigos, ¿no? Pero yo tenía un nombre raro, tenía una familia rara, no era muy, muy bueno para las cosas físicas, pero no, tampoco tuve una infancia sufrida en ese sentido, ¿no? Y tenía que ver con un poco la insistencia de mamá y de mi papá de alentar nuestras diferencias en el buen sentido, ¿no? Que fuéramos tan específicos como, por decirlo de algún modo, como quisiéramos serlo. ujú, Entonces, creo que toda la vida tuve pocos amigos y muy buenos, ¿no? Y ajá, esa creo yo es una de las grandes riquezas que uno puede tener en la vida. Y además, no solo haberlos tenido, sino saber reconocerlos, ujú, que es algo que a veces se nos pasa, ¿no? Que uno tiene gente valiosa enfrente y no le dedica el tiempo suficiente. Es algo que desde chavito he podido hacer, ¿no? Como tener buenas amistades. Entonces, sí, era como tímido, creo que lo sigo siendo, pero por razones profesionales ahora, de algún modo, como que me pongo el saco que traigo ajá. puesto en este momento, es Te decir, activas, claro. metafóricamente, ¿no? Sí, Y uno simplemente agarra y se pone a hablar, claro. pero sigo en ese sentido siendo una persona un poquito reclusa, pues. Oye, Yuri, fíjate que, bueno, tu mamá es doctora, ¿no? O sea que tenías, digamos, como tu propia madre de doctora de cabecera. Yo también tuve un problema con los pies, tuve un problema con la cabeza, etcétera, de niño. Este, Nosotros vimos médicos y todo, y la verdad es de que a mí me creó, bueno, siempre he tenido una relación muy, muy, muy cabrona con el tema de la muerte, ¿no? Y la ansiedad que me empezó en aquellas fechas bueno, una serie de cosas, pero lo que te quería preguntar era cómo no tenías, no te recuerdas en aquella fecha con algo relacionado con el tema de el miedo a la muerte y todas estas cosas, o llevabas muy bien toda esta
toda esa situación que tenías con los pies, con lo de la cabeza, no te asustabas, eso no te... No, es decir, tengo ciertos recuerdos muy específicos sobre mis primeras muertes, pero nunca lo relacionaba con mis propias dolencias, ¿no? Yo creo que en ese sentido, mamá y mi papá, mi abuela, nos hicieron sentir siempre muy seguros y muy queridos y muy cuidados, ¿no? Ajá. Tengo muy claras las primeras muertes, mi abuelo Gonzalo, que murió de cáncer de pulmón, mi abuelita Altagracia, decía abuelita, pero es la bisabuela que murió, ya no me acuerdo, como de 93 años, ¿no? Este, pues ya murió de viejita. Mi primer perro que se murió, que era un Surjay, ¿no? Un Doberman, pues, recuerdo haberlo visto, ¿no? Esto es una cosa así como que no se me olvida, ¿no? Y, y de algún modo, tú sabes que cuando son como los primeros sabores que uno tiene de niño, también los primeros dolores o las primeras nostalgias, en fin, de algún modo se convierten como en el patrón o el paradigma por el cual el resto de tus experiencias se van a medir, ¿no? Entonces, aun cuando después descubras cosas peores o cosas con otros matices, sí, en ese sentido, pues la infancia sí es como lo que estructura tus emociones, ¿no? Ah. Oye, Yuri, y ahí empiezas en esa etapa que me parece muy interesante y que creo que tiene, ¿no? Que como que prefigura muchas cosas en lo que vendrá después en ti. Por ejemplo, ahorita que dices del perro Doberman, pues luego tienes una revista que es El Perro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Este, y ya, bueno, ya las iremos descubriendo. Pero ahí empiezas tú con estas lecturas que para ti son el día a día, pero empiezas tú, ¿en qué momento empiezas como a escribir? ¿En qué momento llega esta etapa en la que empiezas a hacer cosas con la escritura? ¿O cómo se da Desde chavito, desde primaria era una cosa que me desde gustaba hacer primaria? en clase. Me gustaba hacer en clase, a veces cuando ponían otras cosas yo hacía eso y desde muy chavito en casa también empecé a hacerlo y yo tengo el recuerdo eh, como de que era también eso, no una materia escolar, ¿no? Sino como un espacio para hacer cosas propias, ¿no? Para inventarte algo propio. Sí, mis primeros cuentos probablemente eran como cuentos de terror o cuentos de ciencia ficción, ya en la primaria, pero empecé a hacerlo un poquito más cuando ya estaba en la secundaria. Esto lo he contado varias veces. Cuando entré a la secundaria, en esa época solo había dos talleres, uno para mujeres y otro para hombres, y a los hombres los mandaban a diseño gráfico y a las mujeres las mandaban a taquimecanografía. Y el primer día que yo estaba en el taller no, dibujo técnico se llamaba, Ajá. ¿no? El profesor vio de inmediato, pues que yo era absolutamente torpe, ¿no? Que no podía hacer como no puedo hacer hasta la fecha una línea recta o un círculo medianamente circular. Y desde el primer día me mandó a al taller de mecanografía y pues es de las mejores cosas que me sucedieron en la vida, porque aprendí a escribir con los 10 dedos, ¿no? Wow. Este, eh, y rodeado de chavas, además, ¿no? Entonces, eh, Más rápido, cabrón. este, eso no es que me hiciera menos tímido, tal vez en algún sentido eso era un poco intimidante, pero mi desarrollo de la escritura vino aparejado con mi desarrollo hormonal, entonces son cosas que tengo muy vinculadas, el miedo, el gozo, el nerviosismo y todas estas cosas tienen que ver un poco con la manera en la que trato de escribir, ¿no? ¿Y nunca en la secundaria, por ejemplo, declamaste
o traste concursos de oratoria, estas que habían antes, o siempre Lo hice fue... nada más porque nos hacían hacerlo, lo hice alguna vez, pero no, nunca fui bueno en eso. Es decir, mm, mm, ni, Claro, tu personalidad era diferente, pues no te interesaba como el público, como exponerte ahí, ¿no? no, siempre he sido como muy autoconsciente de mi cuerpo y siempre he tenido como cierto miedo al ridículo, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los elementos, no es lo que lo explica, pero creo que ese es otro de los elementos de, de mi concentración de escritura, porque la escritura es pues una forma de expresión que aunque después te comunique con otras personas o después traiga cosas como esto que estamos haciendo en un primer momento, pues sí, estás hablándole a otras personas, pero en silencio y en tu casa y en tus propios En términos, ¿no? ocasiones sin O eso verla, crees. o con un cristal oscuro ahí, ¿no? En el que Sí, uno sí, sí. no las ve, ¿no? O, o Se eso las cree uno, imagina. porque en realidad nunca lo está haciendo absolutamente solo, ¿no? Pero pero hay un cierto espacio de seguridad que uno se puede crear cuando lo está haciendo. Claro, Yuri, ahí ya elegías ahí en la época de la secundaria, por ejemplo, ya elegías algunas lecturas tuyas o era de lo que había en tu casa, o cuando No, empieza era lo que había en mi casa porque era interminable, ¿no? Era había muchos libros. interminable. Hay una novela que todos mis hermanos y yo leímos y que se nos convirtió en una novela muy importante que nos la pasábamos, que se llamaba Entre Julio y Septiembre. No me Ah, voy a acordar en este momento de quién era, de un escritor catalán, si no me equivoco, y era simplemente las descripciones de unas vacaciones de un niño, ¿no? Y era como precioso esta descripción del paso del tiempo y del descubrimiento de la amistad y del descubrimiento de las decepciones, pero recuerdo que en ese sentido el libro estaba ahí, pero era elegido también, ¿no? ah, Entre todos los muchísimos otros libros que había. No, de las cosas que sí, a veces, por ejemplo, un papá en especial nos decía, lee esto, que leí, pues estaba El Llano en Llamas, eso recuerdo haberlo leído muy, muy joven, ¿no? Es decir, ah, probablemente en primero de secundaria o en segundo de secundaria. joven, joven. Sí, sí, sí. Em, pero había muchas otras cosas ahí, incluyendo, que es algo que hasta la fecha no he dejado, em, historietas, cómics, ¿no? Lo que en esa época llamábamos cuentos, ¿no? Ah, Ir al puesto de periódicos y pedir cuentos, ¿no? Este, mm, no tanto del Pato Donald y eso, pero también, sino, por ejemplo, para mí fue muy importante Fantomas, ¿no? Que claro. Fantomas, la versión mexicana de Fantomas, era muy interesante porque siempre tenía un cierto contenido eh, eh, erótico un poquito, pero además político, ¿no? Siempre Ah, había alguna especie de tema político. Era, era algo como muy bien hecho, ¿no? Entonces, el cómic hasta la fecha sigue siendo una de esas cosas que es de mis insumos permanentes, ¿no? oye, Yuri, ¿y ahí en qué momento empiezas ya a decir, yo quiero ser escritor? O sea, a mí me interesa ser escritor, yo ya voy a ir a un taller, ¿o qué hiciste? ¿Cómo empiezas ya a formarse ya Bueno, este deseo tan potente? yo tuve la oportunidad cuando estaba ya en la prepa de publicar en un par de periódicos locales, en el Nuevo Día y en el Visor, este, porque ahí trabajaba gente que eran conocidos de mi papá, ¿no? Mi papá Ah, con Pachuca era una ciudad muy, muy pequeña, se conocía a todo el mundo, pues eran periodistas y yo les dije, oigan, me dejarán escribir algo de vez en cuando y a veces publiqué, lo hice pocas veces porque no tenía la disciplina, ¿no? ajá. A veces publiqué lo que uno diría que es una reseña, que en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo, pero pues era lo que se me ocurría sobre un libro y a veces sobre otras cosas, escribía sobre algún amigo. Y esto es un paso interesante porque, sobre todo en esa época que no había redes sociales, que no había Ah, internet,
ver por primera vez tu nombre en impreso, Claro, ¿no? En una hoja, que no es nada más la máquina de escribir, potente. cambia algo en tu relación con la escritura, ¿no? Es decir, lo vuelve real de una manera diferente, vuelve más concreto tu vínculo con los lectores. Yo diría que eso fue muy importante, aunque ya desde antes era algo que a mí me importaba mucho, y que yo tenía ya desde más chavo, la idea de seguir haciendo esto, pero a partir de que lo vi así, en un papel, ¿no? De algún modo eso lo volvió más claro. Ujú. Y después, cuando llegó la hora de ir a la universidad, que te digo que me fui a la Ciudad de México, a la UNAM, em, yo tuve clarísimo desde el principio que yo no quería estudiar literatura. Ah, Es eso algo es lo que que también quiero he que dicho me otras comentes. veces, y es que es una cosa un poco tonta, ¿no? Pero tenía sentido como yo lo estaba viendo. Ujú, Yo sentía que ya sabía literatura ujú, y tenía la impresión además de que si uno quería hacer literatura no debía estudiar literatura. ujú. Y es cierto que a veces pasa, que hay gente que le interesa escribir y que lo que hace es sobre todo aprender crítica, ¿no? Y que eso se convierte en una especie de demonio que De no te permite grillete. escribir libremente. Es cierto que eso sucede, pero no es una maldición, ¿no? Algo que también ahora yo tengo muy claro es que quien quiere escribir, escribe, ¿no? Y la gente escribe en las condiciones más adversas. Claro. Hay gente escribiendo bajo las bombas en Gaza en Ujú. este momento, ¿no? Este, hay gente con 2 trabajos o 3 trabajos o sin trabajo. Escribiendo. Hay gente con 5 hijos que escribe. Hay gente muy enferma y que escribe. Entonces, lo que estudies o no estudies es lo de menos. Ujú. Pero bueno, esa era mi lógica y estudié ciencias políticas en una época en la cual además fue increíblemente intenso, porque llegué en 89 y recién pasadas las elecciones, ¿no? La imposición de Salinas de Gortari, eh, luego el triunfo de Fujimori en Perú, la caída del muro de Berlín, Claro. intensísimo esa época. Y conocí gente que hasta la fecha siguen siendo algunos de mis mejores amigos. Llegué a la Ciudad de México, que para mí es... yo siempre le dije a mis amigos chilangos, ustedes no tienen idea lo que es llegar a esta ciudad porque siempre han estado aquí. Es una cosa Claro. muy impresionante que te cambia el sentido de las distancias y de las posibilidades. Y la UNAM fue maravilloso. Y en otros términos, las lecturas y las discusiones en la Facultad de Ciencias Políticas me dieron una lente que creo que me sigue influyendo a la hora de escribir, ¿no? Oye, Yuri, ¿me puedes ahondar un poquito más en qué fue lo que te impactó la llegada? Para mí, la Ciudad de México, a una hora, cuando voy, yo siento que hay, obviamente, para los que somos de provincia y más como la mía, de los estados más pequeños, casi casi un pueblo grande, es como un tipo humano diferente, ¿no? Tiene una disposición para muchas cosas que nosotros, ¿no? Que para ellos son muy normales. La gente trae, incluso ahí se cuecen muchas cosas que no se están cocinando en provincia ni nada, pero para ti, ¿cómo fue? ¿No hubo, para empezar, una pregunta previa, ¿no hubo resistencia de tus padres a que estudiaras o que escribieras o que fueras? No hubo nunca nada, porque No, supongo que, no, 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 al contrario, era algo a lo que nos empujaban, ¿no? claro, Es decir, mis 2 hermanos estudiaron en la UAM, en Iztapalapa, y yo estudié en la UNAM, pero esto era, no, de hecho era como parte de la expectativa, digamos. Ellos habían estudiado en Hidalgo, pero parte de su carrera la habían hecho también en la Ciudad de México y toda la vida hubo una vinculación cercana, pero es distinto visitar la Ciudad de México, ¿no? claro,
Porque además como éramos una familia de clase media baja, las vacaciones eran o en la Ciudad de México o en Tecolutla, ¿no? Es decir, no eran vacaciones como muy lujosas. Ah, Y entonces yo recuerdo eso, ¿no? Que para mí la Ciudad de México era un lugar como donde uno podía ir de vacaciones a veces o iba 1 o 2 días, pero ya vivir es otra cosa, ¿no? Este, y no, lo primero es, yo tenía esta sensación, ajá, solo a manera de sensación, ¿no? De que es un lugar donde podías perder para siempre, ¿no? órale. De tan enorme que era. Y luego una sensación de buen anonimato, que para una persona tímida e insegura como yo, eso era bueno. Y por otro lado, de posibilidades muy nuevas, ¿no? De posibilidades muy nuevas en todo sentido, ¿no? De encontrar mucha más gente parecida a ti, este, de, de tener novias, de, de tener como mucho más control sobre tus tiempos, y no sé, la cantidad de cosas que se podían hacer, ¿no? Que se pueden hacer Ya, en la Ciudad de México. No me refiero solo a la oferta cultural, sino simplemente la gente tan hay todo, distinta que hay, los barrios tan diferentes que hay, hay todo, ¿no? y viniendo de una ciudad en la cual básicamente es una fisonomía que tú ya conoces y que tú manejas, era como una nueva forma de incertidumbre, una incertidumbre muy, muy rica, a ratos atemorizante, pero sobre todo eso, como muy rica, ¿no? Y ahí empiezas tú a estudias, pero también empiezas a trabajar, Yuri, ¿o no? No, publicaba de vez en cuando, ¿no? Y a veces daba algunas clasecitas. Más tarde ya estuve trabajando en distintas cosas. Trabajé en publicidad, trabajé en la Filmoteca de la UNAM un año, trabajé haciendo encuestas, ¿no? Haciendo etnografías. Mm. No, pero una cosa que para mí fue interesante, además de estar en la UNAM, fue el activismo político, ¿no? Es ¿Cómo decir, se dio eso? ¿Cómo se pues da? yo en toda mi vida, mi familia había estado vinculada a distintas formas de hacer política, este, pero esto me tocó la parte, digamos, ya el coletazo final de lo que fue el Consejo Estudiantil Universitario, ¿no? Yo no fui parte, obviamente, de la generación de la huelga en la que Sheinbaum fue líder, sino Ujú, yo fui a asambleas del CEU cuando eso ya había pasado 5 años antes, o 3, 4, 5 años antes. ujú, Pero aún había algo de eso, y eso era muy interesante. El activismo estudiantil, para bien y para mal, es como otra educación, ¿no? Porque por un lado es esta sensación de, de importancia, de que tú y tus pares pueden reunirse, discutir, votar y tomar resoluciones sobre cosas de la vida política. En ese momento crees que eso es muy importante, que de verdad la gente está al tanto de lo que sucede en las asambleas estudiantiles. Eh, y frecuentemente estos procedimientos son lentos, engorrosos, a veces muy torpes, ¿no? ujú. Pero es parte del aprendizaje. Y hay algo muy, no siempre, pero yo diría en muchas de estas experiencias hay algo increíblemente limpio que después se pierde en otras prácticas políticas, ¿no? Claro. Cuando estás ahí, Yuri, obviamente te empieza a jalar eso, la parte política, ¿no? Que luego, bueno, hay un componente muy importante en el tema del poder y todo esto en tus obras, pero te relacionabas también por otro lado, era más poderoso lo otro, que al final del día fue lo que te jaló, pero ¿cómo hacías convivir esto? O sea, empezaste a conocer escritores también, empezaste Sí, a bueno, yo hacer... había estado en Pachuca en un taller
Y de ahí en el taller me dijeron, bueno, tienes que, mejor vete a otro taller en la Ciudad de México. Y me recomendaron que fuera al taller de Elena Poniatowska, que en realidad era el taller en casa de Alicia Trueba, una Ujú, señora escritora muy culta, muy inteligente, que tenía básicamente con otras señoras en San Ángel, solo estábamos tres personas jóvenes, Max Ersam, que también publica, Adela Salinas y yo, ujú, y los demás eran señoras, señoras de 60 años para arriba, ¿no? Que casi nunca escribían, pero que tenían un gran ojo crítico. ajá, Y ahí Elena iba todas las semanas, pero además era un taller que duraba 4 horas una vez a la semana. ujú, Además de ella, cada semana había invitados que hablaban de un tema y a veces talleristas invitados. Entonces, entre los talleristas, por ejemplo, ahí conocí a Juan Villoro, que tenía ajá, así como un ojo tremendo para criticar los textos, y luego a gente que hablaba de otras cosas. Recuerdo que Fernán Lara Zavala, Raúl Ortiz, traductor de Malcolm Lowry, amigo de Rosario Castellanos. Distintos tipos de personas. Entonces, aunque Elena Poniatowska había conocido a mis padres muchos años antes, gracias órale, a la actividad cultural de mi papá, que mi papá la llevó a Actopan a finales de los años 60, ¿no? wow, Este, Cuando yo llegué ahí, pues yo no mencioné nada y por un buen rato, eras uno más ahí ella sin no conocido. sabía que yo era hijo de gente de la que ella había sido amigo. Después ya le cayó el 20 y desde entonces hemos seguido siendo cuates. Este, mm, y estuve ahí, no sé, como año y medio y después seguí escribiendo por mi lado. Y la verdad es que yo no estaba integrado a ningún grupo de escritores jóvenes, ¿no? Ajá, Y yo estaba fuera de eso, yo no entendía cómo hacía uno, yo me sentía marginado, yo no publicaba, había publicado algunas cositas en Pachuca, pero prácticamente desde entonces casi nada. ajá, Me intimidaba el mundo de los escritores jóvenes, gente de mi edad o un poquito mayor que yo, que ya eran como celebridades, como Enrique, por decir algo, o Pablo Soler Frost, o gente que ya estaba publicando, mientras que yo, que desde hacía mucho me sentía escritor, pues en realidad no lograba nada. Y esto duró muchos años, ¿no? ajá, Donde yo no dejaba de escribir y muy de vez en cuando publicaba algo, pero yo diría que, aunque sí tuve momentos de desánimo y de duda, ujú, en general mi mayor mérito de esos años fue haber tenido paciencia y no haber renunciado a pesar de que vi pasar toda una generación sí, eh, sí, sí, coetánea, este, mm, publicar y mientras que yo, pues, ganar premios, consolidarse, sí, etcétera. y mientras que yo me dedicaba a chambitas y en fin, ¿no? Oye, Yuri, háblame entonces, me queda muy claro cómo fue ese proceso. Primero estabas como en un circuito diferente, ¿no? Ciencia política, ¿no? Y luego estabas también en un grupo, en un taller literario que no estaba como el hervidero ahí de la gente, entonces estabas, Ujú. y luego pues como que no conectabas, digamos, con los que ya estaban. ¿En qué momento, Yuri? ¿En qué momento surge y entremos ya a eso? Bueno, ahí había algunas, para ese entonces había algunas lecturas que ya estabas así como muy clavado con algunos autores, con alguna tradición, con algo en lo literario. No, claro. Mira, yo recuerdo haber leído en esa época un libro que desde entonces he leído 3 o 4 veces y que ha sido uno de mis referencias, que es La Plaza del Diamante de Mercé Rodoreda, ¿no? Ah, Que para mí es un libro muy importante porque, eh, bueno, son muchas cosas, ¿no? Es una extraordinaria voz, es la voz de una mujer que la historia comienza poco antes de la guerra civil, atraviesa la guerra civil y sigue años después, y uno no escucha un solo disparo, ¿no? Y a pesar de eso, uno puede sentir
el horror y la dureza de la guerra. Y para mí es un ejemplo de cómo se narra sin caer en el facilismo y sin caer en la pornografía, digamos, ¿no? Este, otra novela que siempre menciono es City, Ciudad, de un autor de Estados Unidos que se llama Clifford D. Simak, que es un poco una historia del declive de la humanidad contado por los perros. Que bueno, como dijiste hace rato, yo tuve una revista que se llamaba El Perro, tengo aquí 2 perros, en mi casa en Pachuca hay 5 perros, es como una presencia permanente, ¿no? Claro, claro. Este, mm, eh, y bueno, yo trataba de leer mucha literatura mexicana también, ¿no? Creo que pues esa fue la época, en los ¿A 80 quién de donde... los mexicanos, Yuri? ¿A quién de los mexicanos puedes? Bueno, yo ya había leído a Rulfo y también recuerdo haber leído a Efraín Huerta, pero en ese entonces empecé a leer a la literatura de la onda, ¿no? Que no es que haya sido una extraordinaria sorpresa eh, un poco por lo que te decía, ¿no? Porque en mi casa no había una separación tajante entre la llamada alta cultura y la cultura popular, sino más bien cuando yo descubría la onda, a mí me parecía como pues una cosa natural, que así tenía que ser la literatura, Claro. ¿no? Pero entonces ahí es cuando empecé a ver pues que ya había gente haciendo estas cosas que me parecía tan interesante. Eh, y yo leía muy, 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 muy poco. Me tardé mucho en empezar a leer poesía, ¿no? Ah, Este, quizá de las primeras cosas que leí eran cosas de Octavio Paz. Yo recuerdo haber leído Salamandra, que me gustó, Ladera Este, si no me equivoco. ujú. Ni siquiera las grandes, los libros más Era de famosos, ¿no? Sole. Este, Y, mm, y no, bueno, en mi casa se leía mucha literatura latinoamericana, es decir, leí todo Cortázar, Benedetti, que ha sido muy maltratado por las generaciones posteriores y que yo sigo pensando que es un escritor muy solvente Claro, y es un escritor que construyó muy buenos cuentos y que tiene una muy buena novela, ¿no? Y que uno puede decir que su poesía es simplona, pero pues ya quisiera 95% de los poetas actuales haber tenido la cantidad de lectores claro. que él hizo y que produjo, porque hay mucha gente que empezó leyendo poesía con Benedetti y que después siguió leyendo otras cosas, ¿no? No, Entonces yo creo que siempre hay que rescatar a la gente que escribe cosas que no son tan respetadas, pero que crea sí. lectores, ¿no? Sí, pasa lo Es- mismo un poco con Coelho, ¿no? Con Paulo Coelho, ¿no? Que tienen toda esta, de pronto, toda esta mala fama, pero que luego ves cosas, por ejemplo, en El Alquimista de Coelho, que hay cosas interesantes, ¿no? Que hay cosas ahí que no puede uno como obviar y, ¿no? Desacreditar y lo que sea, ¿no? Están ahí por algo también, ¿no? Que es cosas sí, interesantes, ¿no? Y sí, sí, ahí, sí. y ahí, Yuri, entonces ahí, ¿cómo empieza a surgir tu primera obra, ¿no? Que es Trabajos de, tu primera novela, digamos, que es Trabajos del Reino. ¿En qué momento se da? ¿Cómo la Bueno, escribes? hay, hay- hay varias cosas. Ey, Yo había tratado de escribir ya antes una novela, que era una novela de esas de juventud, donde uno habla un poco de sus amores, de sus amigos y de las borracheras, y esos primeros intentos son importantes, porque ahí es donde uno descubre qué cosas le salen mejor, ¿no? También escribí un libro de cuentos, muy, muy elementales, ¿no? Este, muy inmaduras esas cosas. Em, y después de estudiar, yo estuve unos años simplemente haciendo chambitas y perdiendo el tiempo con amigos. Y fueron años importantes porque creo que aburrirse y ser improductivo son cosas importantes en la vida. No, no tiene uno que estar siendo productivo todo el todo tiempo. el tiempo. Pero después yo dije, bueno, ya fue suficiente. Y me fui la primera ocasión que se hizo un programa de intercambio entre México y Francia, a dar clases de español a Orleans, a Ujú. la vieja Orleans, en Francia. Estuve un año allá. Y de regreso, una amiga
había, antes de regresar, una amiga escritora que murió hace año y medio, Francesca Gargalo, me dijo, oye, fui a dar una conferencia a un lugar muy interesante que se llama la Universidad de Texas en El Paso. Tienen un programa de escritura en español, ¿por qué no intentas? Intenté, no sé por qué, la verdad, pero me aceptaron porque pues yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Y eso fue un periodo importante por varias razones. Por un lado, porque me permitió concentrarme en eso nada más, que creo que es lo que hacen estos programas. No hay ningún programa que te va a enseñar a escribir, ¿no? Pero lo que hace es darte un espacio Condiciones. de concentración y un espacio de diálogo. Y por otro lado, la experiencia de la frontera para mí fue importantísima en términos de ver cómo, de ver de cerca la experiencia migrante y de ver de cerca lo que hace la frontera en términos lingüísticos, en términos de prácticas políticas. Y fue ahí donde yo entonces ya concebí lo que podía ser trabajos del reino, porque a mí me interesaba eh, por distintas razones el asunto de la relación entre el arte y el poder, Ujú, ¿no? Este, eh, pero yo no quería hacer una novela, digamos, pensando en esos modelos de los artistas de la corte europeos. ujú, Y pues yo recuerdo estar caminando por Ciudad Juárez y dije, ah, pues aquí tengo expresiones de poder y expresiones de arte y la tensión entre eso, ¿no? Y por supuesto, en el trasfondo de esto está el mundo criminal. Entonces, esta es la razón por la cual algunos lo tomaban esto como narconovela, cosa que yo siempre me he resistido. Este, hay ahí algún crítico que ha hecho una mini carrera a partir de leer lo que se le pegó la gana aquí y no terminar de leer la novela. Este, pero para mí una novela sobre una persona que recupera su nombre secuestrado por alguien poderoso, ¿no? Y de cómo sus propias virtudes como artista le dan un espacio en el mundo social que que no depende exclusivamente de los poderosos. Entonces, algo que había sido importante para mí antes de esto, es que algunos de mis primeros cuentos, yo los escribí tomando como escenario el Valle del Mezquital, que es una zona semidesértica en el estado de Hidalgo. Y esto para mí es algo que me permitió escribir sobre esta historia que sucede en otro desierto, ¿no? ujú. Entonces, bueno, hay muchos elementos, pero eso es como lo Por básico. supuesto. Oye, Yuri, a mí me parece interesante cómo de lo que has venido hablando, cómo obviamente muchas de las cosas que han sucedido, ¿no? El hecho de estudiar, por ejemplo, ciencia política, que también de alguna forma está en el ámbito de las relaciones de poder y todo, pero también al mismo tiempo estar anclado en el arte, en la literatura, en la escritura, pues obviamente eso hace confluir, ¿no? Lo que después va a ser esta primera, pues, Ujú, gran obra, ¿no? De Trabajos del Reino, que se ha convertido también en una gran alegoría de toda una de nuestra idiosincrasia, pues al final del día, si la lees en desde diferentes ángulos o de diferentes perspectivas, te das cuenta de que muchas cosas de esas apelan y responden a mucho de lo que somos en los mexicanos y de cómo nos manejamos en las situaciones que hemos estado viviendo históricamente, pues, ¿no? Te ha interesado mucho también, cuando escribes Trabajos del Reino, Yuri, y primero entiendo que se publicó y que no tuvo la recepción que tuvo después, o siempre, y después fue republicada y como que se leyó, ahora sí se leyó de una manera como tenía que leerse, o cómo fue ese proceso, porque yo recuerdo que primero salió, no, no, fue generosamente ignorada durante 4 años, ¿no? exactamente. Este, Esto fue lo eh, que yo leí, que había tenido en 4 años 4 reseñas y luego en 4 meses sí. 40 Hay un, reseñas. hay ¿No? un señor, hay un señor maquilador de papers que de muy mala fe, yo, como no lo podía sostener, ya no lo volvió a repetir, ¿no? Pero hace tiempo decía así como que yo había tenido un éxito inmediato gracias al apoyo del Estado mexicano, ¿no?
Este, y no, fue lo contrario. Ese libro pasó desapercibido por años, ¿no? Hubo 4 reseñas. Sé que son 4 justamente porque no, nadie más lo pelaba, ¿no? Este, y después fue publicado por Periférica en 2008 en España, que Periférica estaba comenzando apenas, estaban buscando nuevos autores y Julián Rodríguez ya sabía de esta novela, pero no tenía mi contacto. Alguien nos puso en contacto y de inmediato cerramos el trato, ¿no? Periférica era y es una editorial independiente, genuinamente independiente y pequeñita. Y, y eso trajo, si había tenido 4 reseñas en 4 años, en los siguientes 3, 4 meses hubo como 30 reseñas, ¿no? Así es. Y esto se debía en buena medida a que mi editor, Julián, era un personaje increíblemente respetado en el mundo cultural español, ¿no? Ujú, Entonces, eso fue así y después, muy rápidamente, publiqué mi segunda novela, que en medio escribí otra cosa, otro intento de novela malo, ya ni me acuerdo muy bien de qué iba, pero por suerte eso no fue publicado y eso es la ventaja de un buen editor, que un buen editor para mí no es el que reescribe lo que tú dices, sino que te dice si algo vale la pena o no. Y entonces publiqué Señales que pesarán el fin del mundo, que para mí eso fue un salto como raro. Yo no sabía si eso iba a ser leído o no. Y es probablemente de mis libros el que más ha sido leído, ¿no? Y que tiene que ver con un poco mi observación del mundo migrante, pero también con un juego técnico, estilístico que a mí me interesaba, que era jugar con la idea del descenso al Mictlán. Entonces yo investigué sobre el mundo prehispánico y muchos elementos de las culturas prehispánicas los metí ahí, pero no con carácter enciclopédico, sino como forma estética, como algo estético, como algo estilístico, y no para educar a nadie. Yo siempre le digo a la gente, tú no necesitas saber nada de esto, sino solo tomarlo como viene, de ujú. algún modo, y estos otros elementos le dan forma a la historia, ¿no? Claro. Y contrastándolo con tu propio bagaje cultural, etcétera, ahí, ¿no? Surge ya una comunicación diferente. Oye, Yuri, ¿en qué momento parece que, bueno, a veces eso se hace incluso en contra de uno mismo, pues, ¿no? Pero ¿en qué momento como que tomas conciencia de decir, o a lo mejor no lo has hecho, pero te lo pregunto, de yo quiero como en mi obra como mostrar, o sea, ¿en qué momento como que tomas conciencia de decir, voy a ir por aquí? Hay un momento en el que sea eso después de que te lees en Trabajos del Reino, porque al principio pudo haber sido también, ¿no fue un poco desanimante decir, mi novela, este, o siempre, o no te importó eso? ¿Y en qué momento No, dices, claro que me importó, claro que me importó. Es decir, en un primer momento uno siempre escribe para uno mismo, pero siempre, pero al mismo tiempo, siempre, aun cuando escribas en una hoja que tiras de inmediato al basurero, siempre estás escribiendo para alguien más, porque la escritura es un acto comunicativo, ¿no? Es decir, poner algo por escrito ya es un acto comunicativo, lo lean o no lo lean, tú nunca sabes quién lo va a leer. Este, pero no, eso no cambió la escritura en términos de pensar como en una agenda política, ¿no? Sino, sino eso más te iba a bien, preguntar? sino más bien eso ya lo tenía ahí, ya tenía una serie de preocupaciones, una serie de supersticiones, si quieres, que creo que eso es, nuestras ideologías a veces es eso, es un sistema de supersticiones, ¿no? De cosas que creemos que van a pasar si se toman ciertas decisiones de las cuales nosotros estamos muy convencidos. Este, pero no, yo nunca he tenido la pretensión de que la literatura
sirva como un instrumento político. Creo que quien lo piensa así no, ni le hace un favor a la política, ni le hace un favor a su literatura, ¿no? Es decir, la literatura sí tiene un impacto en la esfera política y en el discurso público, pero de una manera mucho más lenta, que no eh, va a, acorde a los tiempos electorales o a los tiempos de Claro. los partidos o a los tiempos de las figuras, ¿no? La literatura más bien tiene que permitir que los hechos históricos de algún modo fermenten en la cabeza, ¿no? Es decir, esto de simplemente ser reactivo a las noticias políticas del momento, pues está bien como un ejercicio, Claro. pero la literatura eh, no, sus efectos transformadores no son en esos términos, ¿no? Fíjate que eso define, me contesta la pregunta que te iba a hacer y eso lo define, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto, digamos, o qué es lo que piensas de lo que debe de ser la obra, digamos, de arte, la obra de arte literaria? Este, quiero preguntarte, Yuri, tú dices que señales que precederán al fin del mundo es de la novela que probablemente más se ha leído, etcétera, pero dos cosas. Primera, que me digas cuál de tus libros es el que sientes como más cercano. Y en segundo lugar, me gustaría saber eh, qué precede a la escritura de un libro y cómo es cuando ya empiezas a escribir. O sea, qué precede un cierto fraseo, una cierta idea que quieres tratar en la novela, una cierta estructura. ¿Qué es lo que te mueve? O dependiendo, ¿no? Puede ser una cosa u otra, dependiendo de las novelas. ¿Cómo es ese proceso en ti? Bueno, respecto a libros favoritos, pues es muy difícil. Yo siempre voy a decir que el más reciente, ¿no? Porque es el que quiero al que la gente le ponga atención y es lo último que he hecho. Y en ese sentido, yo sí quisiera que la gente leyera el más reciente, que es La Estación del Pantano y que es sobre la vida de Juárez en Nueva Orleans y en ese sentido sobre mi propia vida en Nueva Orleans. Ah, No, no porque yo me compare con Juárez, sino porque uno escribe desde su propia experiencia y desde sus propias pesadillas, aun cuando las proyecte ah, en otros personajes, sean históricos o no. Este, y con cada libro tengo algo especial, probablemente con el que siempre voy a estar agradecido de una manera diferente, con Trabajos del Rey, ¿no? Justo porque es el primero, ¿no? Entonces, es algo que no se parece a nada más. Y sobre la otra pregunta, lo que yo diría es que aunque uno repite ciertas obsesiones y ciertos mecanismos, también en cada libro hay cosas diferentes, lo que yo llamo el núcleo de cada libro, ¿no? En trabajos es esta idea de la relación entre el arte y el poder. En señales es la idea del viaje, el poder transformador del viaje. En la transmigración de los cuerpos, la tercera novela, es cómo reaccionamos individual y colectivamente en una situación de miedo, ¿no? En una situación, este, entonces, con cada libro trato de encontrar cuál es eso, el núcleo, y alrededor de eso empezar a girar. Y a veces ese núcleo se expresa en un personaje, en una anécdota, pero además también siempre yo disfruto mucho tomar notas de palabras que me gustan o palabras que me causan curiosidad. Y no sé muy bien cómo las voy a utilizar. Simplemente las anoto y después veo qué hago con eso. Y eventualmente uno va encontrando sus propios patrones, ¿no? ajá. Diría que ese es Que están incluso a veces hasta más allá de uno, ¿no? Nuestra propia lógica, ¿no? O sea, sí. como que todo eso está como actuando incluso a pesar de uno o más allá de uno, pues, ¿no? Yo me En acuerdo, eso, sí, sí. No, que en eso yo quiero, tú lo sabes mucho mejor que yo, porque tú sí eres poeta, pero eso es algo que yo trato de aprender de los poetas, ¿no? De no, de no pretender tener todo predigerido, planeado, estructurado, sino de obedecer un poco al ritmo de la escritura, a la musicalidad de la escritura y a la investigación
que uno hace sobre ciertos términos y no pensar que ya estos términos, estas palabras, estas expresiones son meras herramientas que uno utiliza, sino que uno tiene que sumergirse en ellas, ¿no? Me gusta que digas eso porque te lo tengo que preguntar, que no quiero tampoco poner palabras mías en tu boca, pero el lenguaje es algo que te interesa muchísimo, ¿no? Yo Sí, escuchaba sí, una sí. vez que hablamos, me decías que te tomabas, ponías una de whisky cuando estaba, creo que tu pareja trabajando fuera y que te ponías como a, incluso como a tontear un poco con, como con fraseos, con dicciones, con, ¿no? Se nota en cada una de tus novelas el trabajo, tan puntilloso, tan profundo con el lenguaje, ¿no? En cada novela es muy particular tu habla, pues, ¿no? Se puede reconocer como cuando uno lee a otro gran escritor como es Onetti, ¿no? Y alcanzas a ver, este, pues, la presencia de lo poético, pues, en tu obra, ¿no? Entonces, sigues haciendo eso, sigues, No, claro, sí, sí, digamos, yo insisto, aunque uno se repita, porque a veces uno no se da cuenta cuando ya está repitiendo, pero también trato de que sea, de que el oficio sea una búsqueda, ¿no? En la que va incorporando sus lecturas y va incorporando lo que escucha en distintos espacios, ¿no? Lo que escucha en los bares, lo que escucha en la calle, con los amigos, este, y y, por ejemplo, ahora en este momento no estoy escribiendo nada, por primera vez en mucho tiempo no me preocupa en lo más mínimo si viene algo o no, pero no estoy escribiendo nada como proyecto, pues, ¿no? ajá, Yo tengo mis cuadernos, entonces sí, a veces simplemente eh, me pongo a escribir sobre una palabra o sobre una expresión y a tratar de darle vueltas, ¿no? Y eso es algo que no quiero perder, que no he perdido, que es como empecé a escribir y es por gozo, ¿no? ujú, Este, no por obligación, no por trascendencia, no por profesionalismo, digamos, aunque sí, me tomo el oficio en serio, pero trato de disfrutarlo. Y eso, ¿no? Asumir que uno puede encontrar más allá de lo primero que se lee en una palabra, ¿no? A mí me interesan mucho las connotaciones de las palabras y en ese sentido eso es un ejercicio poético. Yo siempre digo que quienes escribimos narrativa somos aprendices frecuentemente malos de lo que hacen los poetas, ¿no? Los poetas, las poetas, todo el tiempo están haciendo algo que uno apenas empieza a darse cuenta después de un tiempo, y es que la escritura literaria es un acto de inconformidad con la manera en la que se nos presenta el mundo, ¿no? Y que uno tiene que estarlo reinventando hasta sus detalles más pequeños frecuentemente, ¿no? ah. Oye, Yuri, ya estamos casi cerrando, pero Sí. dos cosas. Una, que me digas cómo es tu, cuando ya tienes un proyecto y cuando ya dices voy a escribir esta novela, cómo es tu proceso de escritura? ¿Te sientas todas las mañanas, todas las noches, vas escribiendo aquí y allá o tienes una Cuando cierta... yo lo tengo claro, sí, cuando yo lo tengo claro, sí, con la excepción de un solo libro, que fue La Transmigración de los Cuerpos, este, mm, que es el primer libro que escribí aquí llegando a Nueva Orleans. Bueno, todos mis libros los he escrito en parte en Pachuca, porque voy constantemente, ¿no? Y en parte en otras ciudades. Y este fue mi primer libro que en parte escribí aquí. Con la excepción de ese libro que escribí en las tardes, noches, todos los demás los he escrito en las mañanas. Ujú, Entonces yo salgo a pasear a los perros muy temprano, a las seis, ujú, 6:30 de la mañana, regreso y con un café primero tengo que leer. Esto es algo que escuché hace años de Eduardo Antonio Parra y él decía, yo no puedo escribir si no he estado leyendo por 2 o 3 horas antes. Yo no tanto, pero sí me pongo a leer por media hora, por una hora, este, poesía, y siempre tengo algún libro largo
del cual leo un capítulo al día, por ejemplo, ¿no? Hasta meterme como en una especie de ritmo, y entonces sí ya me pongo a escribir por 2, 3 horas, dependiendo pues las otras obligaciones del día y el tipo de proyecto. Pero antes de eso, yo los pienso mucho los libros, ¿no? Ujú, Es decir, tomo muchas notas, hago pequeños ejercicios, a veces así como, a ver cómo sonaría este inicio, cómo sonaría esta escena, hago como ensayitos, digamos, ¿no? En algunos casos he escrito como, por ejemplo, es un ejercicio que me gusta mucho, pero que no he hecho lo suficiente, que es como escribir un soneto tratando de resumir la historia ujú. la historia de una novela. Y, Órale, no, y el soneto evidentemente no va a ser bueno, pero es el ejercicio lo que funciona. claro. Y después de Suavecito, haberlo pensado de mucho, acción, sí, claro, ¿no? claro, Si puedes resumir en 14 líneas eh, lo, la historia, pues es que más o menos sabes hacia dónde te diriges. claro. Y después sí, escribo relativamente rápido, ¿no? Es decir, todos mis libros me los he echado entre 6 meses y un año o menos de un año, ¿no? Ajá. Este, Pero ya todo el proceso ya pasó acá, ¿no? sí, Digamos, sí, ¿no? sí, sí. Ya nomás es Digo, como una transcribir. parte, la siguiente parte es muy, muy importante también, ¿no? Que es el proceso de la escritura en sí. Eso es muy, muy importante también, pero ya es como otro momento. Yo me imagino, digamos, piensa en alguien que va a hacer una carrera en atletismo, ¿no? La carrera puede ser de 100 metros o de 1500 o de 5000, pero estuviste años antes entrenándote para Ah, llegar a ese pues, momento. por Este, supuesto. y Fíjate, eso es como lo comparo yo, ¿no? mira, eso es notorio. Y con un ejemplo, yo lo estaba exactamente pensando así como lo dice Yuri. Ujú. Yo corro todos los días, pero corro 3, 4 kilómetros, ¿no? Todas las mañanas. Y el otro día, y tengo unos meses corriendo los domingos 10 kilómetros, 12 kilómetros, ¿no? Entonces dije, claro, porque ya vengo con una, ¿no? De mucho tiempo corriendo ese número de kilómetros, si no, pues se te caen las patas y las manos y las orejas y le echas e intentas salir de tu casa sin haber hecho eso previamente y tratar de correr 10 kilómetros, pues, ¿no? Entonces, eso que dices es muy, muy interesante, ¿no? Finalmente, Yuri, te hago una pregunta. Tú que tienes esta mirada doble, digamos, entre el arte, la política y eso, cómo ves a nuestro país? Ah, bueno, es una pregunta mucho más compleja de lo que parece, ¿no? Pero, es decir, hay cosas que nos impiden responder diciendo bien, Ah, hasta que no haya un sistema de justicia y un poder judicial honestos, transparentes, eficientes, que no tenemos, ¿no? Hasta que no cambie nuestra calidad de vida en términos de garantizar un mínimo de seguridad de la gente, ¿no? Eh, yo creo que empieza por ahí. Mientras no haya instituciones que hagan el trabajo que están haciendo las madres buscadoras, mientras no se respeten las vidas de los activistas por el medio ambiente, ¿no? No podremos decir que vamos bien, por decir algo. Eh, pero tampoco hay que dejar de reconocer las buenas cosas que han pasado, ¿no? Es decir, el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta, eso es como la espuma de un movimiento que lleva un rato, que ha tomado décadas y que ha dado ya muchos frutos, ¿no? Ya tuvimos un Congreso paritario, un gabinete paritario, tenemos una presencia de las mujeres en el mundo político y cultural importantísima. La literatura más importante de México en este momento lo están haciendo escritoras, así ¿no? es. Ujú. Entonces tampoco
hay que demeritar lo que se ha logrado, ¿no? Y junto a eso hay otra serie de cosas que, que muchos quisieran que pasaran desapercibidas, como que por primera vez en un cuarto de siglo subió el salario mínimo y no mucho, muchísimo, ¿no? No lo suficiente, pero mucho. Claro. Y una cierta madurez también de que a pesar de las campañas de odio de los grupos más rancios de la política mexicana, no se impidió que por primera vez llegara una mujer y una mujer progresista y científica a la presidencia. Entonces, en ese sentido, tengo razones para estar optimista, pero uno tiene que estar optimista sin ser, sin ser, eh, Triunfalista, no, sin ser triunfalista y sin conceder antes de que se consigan ciertas cosas, ¿no? ser Es cauto, decir, pues, ¿no? esté uno de acuerdo o no, por más de acuerdo que esté uno con ciertas figuras políticas, nuestra obligación es siempre estarles exigiendo que se supone que tienen que cumplir en estas posiciones, ¿no? Entonces, solo estoy hablando de una parte del país. El país es mucho más que la vida política Claro. y mucho más que la vida partidista. Yo creo que la cultura mexicana, sin o a pesar de las instituciones, está bien, está haciendo cosas muy buenas y eso es otro elemento de optimismo para mí, ¿no? ¿Vas a regresar a México algún día, Yuri? Sí, sí, claro. Bueno, yo voy constantemente, pero en algún momento me llegaré a instalar, sin lugar a dudas. No sé cuándo, no sé cuándo, pero mientras tanto voy a la menor provocación. Invítame a Colima. Te voy a invitar a Colima. Fíjate que es un compromiso que acá te quieren mucho, te leen mucho y tú sabes que tu obra es, es una obra muy importante, Yuri. La verdad que yo quería conversar contigo, lo he hecho muy a gusto, mano, muy a gusto, la verdad. Y todos tus lectores van a disfrutar mucho todo lo que has dicho. Gracias, querido Te Rogelio. mando un gran Espero que se abrazo repita en vivo pronto. y en vivo, en vivo se va a repetir. Yo me comprometo a que vengas a Colima para que te vean físicamente todos los que admiran tu obra. Te Bueno, mando un abrazo y te agradezco que nos hayas aceptado mandamos. la entrevista para la Sinfonía de los Autores. Un abrazo, Bueno. Yuri.